Hola amigues, colegas, gente, ¿cómo están? Acá estoy un poco para cumplir con la consigna que propuse ayer, que era que ustedes me dejaran preguntas en la cajita, de las cuales iba a seleccionar tres para no solamente responderlas, como siempre en esa dinámica más bien fugaz de la cajita de preguntas, sino también para poder detenerme un poco en desarrollar y contarles cómo es mi proceso, o en parte cómo es mi proceso a la hora de construir relatos con cartas, con un fin más bien didáctico, ¿no? A ver si les sirve, les ayuda, les inspira de alguna manera para sus propios procesos a quienes están interesados en la lectura de cartas. Por lo tanto, además de darle un mensaje a quienes hicieron las preguntas, la idea es que sirva un poco también como contenido didáctico, como si fuese una mini clase. Bueno, seleccioné tres preguntas, una más bien de corte vincular, una de corte más pragmático, práctico, que tiene que ver con el ámbito de lo laboral, profesional, y una más bien existencial, como para no perder la costumbre. Vamos a empezar por la primera, esta pregunta que dejaron en la cajita, por supuesto va a ser anónimo todo. Quien haya hecho la pregunta será avisado por mensaje privado para que pueda saber que tiene a disposición ahí el mensaje, pero obviamente esto sin nombres ni nada. Bueno, la primera pregunta fue: Sole, busco orientación en lo laboral. Soy emprendedora y quiero integrar el tarot a mis diseños. Ese es el planteo. Ok, no es una pregunta estrictamente porque no tiene estructura de pregunta, pero de todas maneras al principio dice busco orientación en lo laboral, por lo tanto de esto puedo inferir que lo que se está buscando un poco es un consejo a la hora de proceder en este nuevo idea, que es la de integrar el tarot de alguna manera a sus diseños, que para mí es un misterio porque no sé qué tipo de cosas hace, no sé cuáles son sus diseños, por lo tanto veremos cómo eso puede aplicarse específicamente a su emprendimiento con las características que tenga. Bueno, estas fueron las cartas que salieron en una primera instancia. Ok. Al ser esta una pregunta que tiene que ver un poco con un proceso personal, no es una pregunta vincular que involucre a otros de alguna manera, o por lo menos no en una primera instancia, opto por ver acá el mismo personaje, pero que ha modificado su forma de estar en el espacio, digamos, ¿no? Primero viene desde acá, subido a caballo, digamos, yendo rápido, yendo más bien asertivamente porque tiene una espada en la mano, que es un arma o un instrumento más bien, eh, ¿cómo decirlo? Sí, eso, asertivo, ¿no? Como que se ejerce, cuya acción se ejerce hacia afuera de nosotros, ¿no? Que para, se baja, se detiene, o sea que acá hay un cambio abrupto de ritmo, por decirlo de alguna manera, y observa una moneda que tiene ante su cara, ante, ante sus ojos, digamos, pero además también, aunque no la observa, tiene una moneda acá a sus pies que no está siendo observada. Adelante de él, digamos, hay toda una serie de monedas desplegadas en el espacio. Ok, perfecto. Al respecto de la dirección de lectura, me parece que una de las magias que tiene la lectura abierta, digamos, para mí, es que permite que sea digamos, la dinámica interna de las imágenes quienes determinen hacia la dirección de la lectura. En este caso hay dos personajes eh, con su agencia que están marcando un poco cuál es el trayecto, ¿no? Cuál es el camino que sigue esto, hacia dónde se moviliza la acción, por decirlo de alguna manera. Y en este caso ambos están mirando hacia la izquierda. No solamente eso, sino que además este está moviéndose rápidamente, porque quiero decir, en el tarot de Marsella, por lo menos, bueno, los tarots de Marsella no hay un medio de transporte más rápido que los caballos, ¿no? Como el carro es quizá la carta más rápida porque en vez de un caballo son dos, pero quiero decir, están siendo utilizados los caballos acá como medios de transporte para movilizarse de un lado a otro.
Más rápido que eso no hay. Entonces, me parece que lo que sucede acá es que hay que acordarse siempre que la pregunta es una orientación, busca un mensaje, un consejo, por lo tanto siempre tengo que tener eso en mente a la hora de construir la respuesta. Esta es la carta central, por lo tanto tiene una importancia radical, tiene una importancia mayor para mí porque es núcleo de lectura, o sea, es como el eje, por lo tanto hay que prestarle atención. Creo que el mensaje que podríamos darle en principio puede ser que hay que detener un poco la marcha tan veloz y entusiasmada que se está teniendo al respecto de esta idea, para detenerse a pensar qué es lo que se va a poner concretamente desde el punto de vista del producto, por decirlo de alguna manera, en un campo que ya tiene una enorme cantidad de oferta al respecto, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que quizá en el campo de los objetos que se ofrecen en el mercado relacionados al tarot de alguna manera, con esto voy a poner ejemplos, no sé, remeras de tarot, tazas de tarot, paños de tarot, lo que sea, todo. Es muy amplio, hay mucha oferta. Entonces hay que detenerse muy bien a pensar qué se va a poner ahí y qué no se va a poner ahí, porque esta está en el piso, no está en la mano del personaje, el personaje no va a llevar a cabo, o en principio no parece que fuera a llevar a cabo una acción con esa moneda, o sea, con ese objeto, de ponerlo en esta vitrina de objetos. Hay que detenerse muy bien para pensar qué se va a poner en este campo y qué no se va a poner si se quiere, digamos, no quiero decir ser exitoso, pero quizá estar conforme o contento o feliz con lo que se hace, ¿no? Entonces, decidí poner arriba una carta que fuese, perdón, esta es la de abajo, una carta abajo que fuese aquello que no se va a poner y aquello que sí se va a poner. Y aparecen estas dos. Bueno, otra vez esto, un círculo, que es un sol obviamente, pero bueno, es un círculo amarillo, se parece bastante a estos, o sea que puede ser este, que es el que se va a depositar acá. Y lo particular que tiene es que muestra a dos personajes, ahí como en una actitud bastante amigable uno con el otro. Entonces me parece que en este caso yo le diría que hay que detenerse a pensar que lo que se va a poner acá, en esta vitrina o campo donde se ofrecen todo un montón de cosas, productos, objetos, lo que sea relacionados al tarot, para pensar uno que tenga una particularidad que sea propio, ¿no? Y ese objeto, ese producto, eso que se va a poner, quizás esté bueno que sea en colaboración con otro, ¿no? Pienso que se puede hacer trabajos colaborativos, ¿cómo decirlo? Trabajar en sinergia con alguna otra persona del universo del tarot, por ejemplo, que pueda llegar a ayudar en el proceso creativo o colaborar o asociarse en el proceso colaborativo para generar en conjunto un diseño, voy a decirle que es como dijo la persona que dejó la pregunta en su pregunta, un diseño que sea más potente, más grande, más poderoso para poner acá y que no sea uno más de todo lo que hay. Es muy difícil hacer cosas. Creo que hay también un mandato de originalidad que es imposible de cumplir en este mundo que tiene esta hiperabundancia de oferta. No lo digo por el lado de ser original, sino sobre todo lo digo por el lado de estar contento con lo que se hace, ¿no? Como eso, y que no caiga en saco roto en el sentido de que una remera más con la carta de la fuerza es como, bueno, qué sé yo, hay tanto, ¿no? Como que está bueno para que no sea frustrante para uno, quizá en una de esas es un laburo que pueda llegar a ser, es un producto o un diseño, vamos a decirle, que pueda llegar a salir más potente, más poderoso y eso, y más fuerte si se hace en colaboración con alguna otra persona. ¿Qué no
se deposita o qué no, digamos, poner acá en este campo. Bueno, sale un as de bastos, que es una herramienta, si bien no es la misma, un arma también, por lo tanto podemos relacionarla con esto que se traía acá, que es de repente un poco más asertivo, un poco más agresivo, pero el basto además tiene esa característica de que es un pedazo de rama recién arrancada de un árbol, no tiene como ningún laburo hecho, sobre todo este, después los bastos cambian, es otro cantar, pero en este caso es como bastante improvisado. Entonces, al ser también los bastos un palo muy relacionado con, digamos, la energía vital, no sé cómo decirlo, con el impulso, vamos a decirle con el impulso, porque la verdad es que estoy tratando de cuidarme un montón con algunas palabras chotas que usamos, pero bueno, con el impulso, me parece que lo que está diciendo es que sacar por el impulso de sacar así algo medio improvisado solamente para que esté ahí, para que forme parte de la vidriera de objetos que se ofrecen, no tiene demasiado sentido. Lo mejor es hacer un laburo más sinérgico y colaborativo con alguien más. No sé, de repente alguien que respetes, alguien que te gusta lo que haga en relación al tarot, con el que se pueda llegar a generar alguna clase de charla, dinámica de algún tipo que pueda llegar a potenciar ese diseño que puedas poner acá. Entonces eso, ¿no? Como bajarse un poquito así como del tren de hacer, hacer, hacer y hacer por hacer, bajarse, pararse a pensar, como, ¿no? Bajarse del caballo, también acá pasamos de un caballero a un paje, que es como, bajar los humos también, ¿no? Como ubicarse en un lugar un poco más chiquito, para hacer un proceso más bien colaborativo que haga crecer, amplificarse, eso que queremos poner, para que no sea una cosa más eh, y no sea y no sea frustrante el proceso, sino que sea disfrutado, ¿no? Esa es una carta que está muy asociada también a nada, a la calidez. Es una imagen que en primera instancia nos transmite cosas piolas, por decirlo de alguna manera sencilla. Así que eso es lo que le diría a la persona que hizo la pregunta. Bueno, amigues, acá estamos para la segunda pregunta. En este caso es una pregunta de corte vincular, digamos, y dice así: ¿qué actitud tomar frente a agresión gratuita de colega? Ok, vamos a ver qué aparece acá para esta persona que hizo esa pregunta. ¿Qué actitud tomar frente a agresión gratuita de colega? Y estas son las tres cartas que aparecen. Bueno, me parece muy interesante este pasaje de acá. Ahora vamos a ver cómo está, digamos, en todo caso, estando en el medio, un poco lo que podría representar es el modo o de qué manera se pasa de acá, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Pero vamos a apartarla un poco para ver esta una al lado de la otra y ver eh, esas similitudes o paralelismos interesantes que hay de una a la otra. En esta carta aparecen 1, 2, 3 animales, acá 1, 2, 3 animales, los mismos, o sea, no son los mismos estrictamente, pero bueno, hay una equivalencia, por decirlo de alguna manera. 3 animales, 3 animales. La diferencia principal sería que acá esos 3 animales están enganchados de una rueda, de un mecanismo que los mantiene en movimiento, donde en apariencia ninguno de ellos tendría como mucha libertad de acción, sino más bien están como medio a merced del movimiento de este mecanismo. En esta carta, esos animales están libres de ese mecanismo, están habitando el espacio con lo que aparentemente podría ser una mayor libertad, por lo menos ya no están enganchados de un mecanismo que los mantiene como girando siempre sobre el mismo eje. Entonces, acá hay algo que se libera de una a la otra, ¿no? Otra cosa que me resulta interesante de este conjunto es que en ambos casos las cartas presentes son como, vamos a decirlo, salvando las distancias, como tomas más bien panorámicas o de paisaje, ¿no? No hay como personajes grandes en primer plano, sino como sí sucede en otras cartas, ¿no? Como, vamos a ver, perdón el movimiento, pero es que tengo el teléfono en la mano en realidad. Por ejemplo, acá hay una carta, cualquiera, saqué la primera que había, que por suerte me sirve, que es un personaje en primer plano. Digamos que el tarot de Marsella y otros muchos también tienen algunas cartas donde los personajes están
ocupándolo todo, digamos, ocupando todo el espacio, gran parte del espacio, donde no podemos adivinar muy bien dónde está esta persona. Y hay otras cartas, como por ejemplo estas, donde los personajes que aparecen más chiquitos en relación, ¿no? Aparecen como si, entre comillas digo esto, filmados de más lejos o tomados desde más lejos, ¿no? Y se muestra muchísimo de paisaje, ¿no? Se ve mucho el entorno en el que están. Por lo tanto, me parece que es interesante cuando esto sucede y sobre todo cuando hay una repetición de eso, ver cómo la foto, tratar de alejar un poco la óptica desde la cual se miran las cosas, como si no fuese una óptica tan personal, sino como si fuese una óptica más colectiva o más global. Primero mostrando a seres enganchados de un mecanismo que gira sobre sí mismo y luego a seres liberados, digamos, ¿no? Habitando el espacio de forma más libre, por decirlo de alguna manera. Ok, ese pasaje de acá a acá, de acá a acá, se da a través de esta carta, que es un 4 de bastos. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que esta es la carta central, por lo tanto es clave, para mí por lo menos. Y la pregunta, que siempre está bueno ir volviendo, ¿no? Como volviendo bastante, volviendo asiduamente a la pregunta, a lo largo que uno va desarrollando la interpretación, como para no alejarse demasiado de lo que se preguntó en una primera instancia, dice qué actitud tomar. Entonces, frente a agresión gratuita de colegas, es una pregunta que involucra a dos. En realidad, por supuesto, echo el foco en la persona que hace la pregunta, porque la persona quiere saber qué actitud tomar, pero bueno, trae por la ventana en la pregunta a otra persona que es con quien tuvo alguna clase de diferencia, digamos, ¿no? Entonces acá vemos perfectamente cómo hay algo que corta o irrumpe entre estas dos y las separa, una para un lado y la otra para el otro. O sea, acá se ve claramente cómo el enfrentamiento o la división o la pelea, la separación, como quieran decirle, ¿no? Una para un lado y una para el otro. Acá hubo algo que se cortó algo y arrancó una para un lado y otra para el otro. Entonces, si acá estaban enganchados del mecanismo de la rueda, este es el corte, que es quizá ese corte pueda estar representando lo que la persona que pregunta llama agresión, digamos, como el enfrentamiento o lo que sea que haya sucedido que las separó. Y se pasa a esto, que es una liberación de un mecanismo. Pero además otra cosa que me resulta interesante es que esta es una carta nocturna, ¿no? Es la luna, o sea, esto está sucediendo de noche, por lo tanto es muy probable que los seres que habitan este espacio no se vean muy bien, o no se vean, ¿no? La noche es oscura, a pesar de que hay una lunaza, ¿no? Bueno, está bien, es verdad, hay una lunaza, pero la noche es a grandes rasgos el territorio de la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, las cosas no se ven tanto a la noche. Entonces me parece que cuando no aparece una carta con personajes que están claramente ejerciendo una acción y la pregunta habla de qué actitud tomar, yo le diría que es más una actitud de aceptación. Creo que las personas involucradas, y además hay 3 y 3, por lo tanto no son solo ellas dos. ¿Qué puede estar representando esa tercer ser? Bueno, tal vez sí está hablando de alguien específico, no lo sé porque no conozco más detalles de la situación. Quizá haya una tercera persona o una tercera persona involucrada, no lo sabemos, pero me atrevo a decir que ese 3 lo que está representando es la multitud, ¿no? Como todos, como la multiplicidad. Sabemos que en el tarot de Marsella por lo menos no hay más que, a ver, creo que lo máximo que hay son 4 en el juicio, que está el ángel arriba y los 3 abajo, no, y también en el enamorado, que están las 3 personas abajo y arriba el ángel también, pero digo, no hay mucho más que eso, no hay cartas que muestran multitudes realmente, por lo tanto, a veces también pienso que esa tercera cosa puede estar representando todo un universo, ¿no? Como son muchas personas, ¿no? Entonces, me parece que la actitud de aceptación
porque no hay seres, digamos, que estén ejerciendo una acción muy concreta, sino acá están como, bueno, no teniendo agencia, es decir, girando a merced de otra cosa, de un mecanismo, y acá están habitando el espacio. Habla un poco de que no hay demasiado para hacer que no sea aceptar, y en todo caso comprender que quizá, a pesar de lo difícil o de lo doloroso que puede ser tener vivir una situación como esa, a veces, a pesar de todo, puede llegar a resultar liberador para las partes involucradas, ¿no? En términos de si agarran por caminos distintos, como parece ser acá, que agarraron para caminos diferentes, cada uno en la suya, en vez de estar, bueno, qué sé yo, mirando lo que Leotra está haciendo, lo que sea, o sea, estar en este mecanismo, en esta rueda, que también habla un poco de lo que baja, lo que sube y lo que está arriba, puede llegar a ser algo medio del orden del éxito, la fortuna, que esté operando ahí, ¿no? En términos medio competitivos de repente, pero que es falso, porque no es que se alcanza una meta final, sino que eso es un camino circular, porque nunca es suficiente nada, ¿no? Entonces a veces esas cosas nos mantienen, no sé, compitiendo unos con otros, y a veces una cosa sí, por más que sea como difícil, esto, a ver, quiero decir si me parece que hace falta aclarar a veces algunas cosas, no estoy justificando las agresiones, para nada, y tampoco creo que uno no tenga que ponerles límites a las agresiones, pero en términos de a ver qué puede significar eso para uno internamente, puede estar acá un poco hablando de que esa separación que hace que cada uno agarre por su lado puede hacer que se liberen de esa especie de mecanismo competitivo, que es un girar en falso, y cada una o cada une de ellas puede habitar el espacio sin verse, porque están a la noche, sin ver lo que el otro está haciendo, y cada uno estar en su mambo, digamos, ¿no? Como si se rompe ese mecanismo que les mantiene compitiendo o girando en torno a la misma cosa, a ver quién está arriba, quién está abajo y todo eso. Bueno, es difícil la manera, ¿no? Es dura la manera, son bastos, o sea, es dura la manera, pero puede llegar a servir para romper un poco esa dinámica de quién está arriba, quién está abajo en esa rueda de la vida. Eso. En principio creo que está bastante completo. Obviamente que esto está súper abierto para quien quiera hacer sus aportes en los comentarios. Gracias. Bueno, quedamos con la última, que esta es más de corte existencial, por lo tanto también me parece que eso por un lado está buenísimo porque me parece que da más libertad de interpretación porque es más abstracta la pregunta, pero por otro lado tiene como contrapartida la dificultad de que justamente por eso a veces es difícil anclar. Pero vamos a hacer un ensayo porque ya sabemos esto es más didáctico que otra cosa, esperemos que sirva igual. Esta pregunta la elegí sobre todo porque se repitió mucho de distintas maneras, pero siempre apuntando a lo mismo. Entonces me parece que estaba buena porque era representativa de varias preguntas, entonces si bien es una respuesta que va a ir dirigida a quien hizo esta pregunta específicamente, puede llegar a servir a las demás personas que la hicieron, sobre todo porque me parece que hay también en esta pregunta un clima de época, ¿no? Como que no es una cosa tan personal, sino más bien colectiva. Y la pregunta es, ¿cómo mantener el entusiasmo por las cosas? Es tan efímero que asusta, comenta después de la pregunta. Bueno, o sea, si yo tuviese que opinar diría un montón de cosas, pero no voy a decir nada, lo único que voy a hacer es mostrarles lo que apareció. Perdón, esto es así, así y así, ¿eh? Salió primero esta, después esta y después esta, disculpen que estaban desordenadas. Ok. Primero saqué estas tres, después agregué un par, ahora después las incluimos, ¿no? Pero la lectura yo la empecé así, empecé viendo solo esto, todavía no tenía la información de las otras dos que vinieron, por lo tanto me parece importante primero mostrar, para poder contar el razonamiento, digamos, que seguí, me parece importante hacerlo de la misma forma
que lo hice yo cuando saqué las cartas y pensé la lectura. Primero vi estas 3 cartas. Ok. 3 de oros, el juicio, 2 de espadas. Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue 2 cosas. Por un lado, el decrecimiento numérico, ¿no? Como ya me orienta un poco en el sentido de que cómo mantener el entusiasmo por las cosas es más algo del orden de disminuir que de acrecentar, digamos. No sé si se entiende, ¿no? Tal vez es demasiado abstracto, pero no es más lo que se requiere. O sea, más despliegue, más desarrollo, más trabajo, más, no sé, más estímulo. No, es menos, ¿no? Eso ya es algo. Ahora, aparece en el medio el juicio, que además tiene una estructura que recuerda un poco la del 3 de oros, en términos de que hay algo abajo y algo arriba, que están un poco enlazados, en este caso están en contacto a través del mensaje, digamos, o de la trompeta que estaría representando el mensaje que baja de acá a acá, a este plano. Bueno, dado que estas 2 cartas, a mi modo de ver, están digamos, relacionadas en términos estructurales, creo que también podemos decir que si están relacionadas en términos estructurales, eso puede ser un indicio de que están relacionadas en términos también semánticos, ¿no? Desde el punto de vista del significado. Entonces, primero veo como que hay alguna clase de acción, mensaje, comunicación, no sé, bajada de línea, lo que quieran, que se hace desde acá hasta acá y que acá se acata, ¿no? Esto lo he dicho un montón de veces en clases y cosas, creo que las personas que me han escuchado hablar me deben haber escuchado decir esto varias veces. Me parece que el juicio muchas veces habla de evaluaciones externas, ¿no? O condicionamientos externos, como las leyes, sean las leyes simbólicas o las leyes literales, por ejemplo, ¿no? El juicio, justicia, juzgar, ¿no? Como hay algo de eso también en el nombre. A ver, con esto no quiero decir que la ley externa no tenga ninguna clase de función, todo lo contrario, la ley externa me parece que es lo que le da estructura al sujeto, ¿no? Pero aplicado específicamente a esta pregunta, parecería ser como si hubiese alguna clase de presión externa, desde un plano medio como superior o global, por decirlo de alguna manera, que está como jugando un rol importante en esto, de cómo mantener el entusiasmo por la vez, es tan efímero que asusta. Bueno, ¿qué se espera desde otro plano? Que no lo digo como en términos medio espiritual, sino más literal, ¿no? Como jerárquicamente por encima, o como esa ley que nos exige algunas cosas o nos pauta, cosas. Me parece que lo que exige, relacionándola con esta, es producto, resultado, ¿no? Esto acá hay un intercambio entre 2 que resulta en esto. Como sonoros, también lo relaciono más con el producto y con el resultado que otros palos, porque ya algunos ya sabrán, quienes no se los digo acá, para mí los oros, para mí y para infinitos autores también, los oros representan el plano de lo estrictamente material, digamos, el plano de objetal, el plano de los objetos, por lo tanto, más todavía puede relacionarse con producto, no solo porque es el intercambio de 2, el resultado del intercambio de 2, sino que además porque está en el plano de los objetos, lo objetivo, lo que se ve. Entonces, demanda resultados objetivos y visibles este plano, ¿no? Como eso es lo que demanda, que del intercambio entre 2 que se da acá, resulte algo. Ahora, en realidad, en este plano, en el plano lineal del proceso de la lectura, lo que vendría, o sea, esto se interpone entre acá y acá, vamos a decirlo así, a ver si logro ser más clara. Esto pasaría acá, o sea, menos, se contrae, en vez de expandirse se contrae y además genera como unos límites bien claros que guardan o cuidan o protegen o le dan espacio de resguardo
a una vitalidad que está ahí adentro, en vez de que sea afuera, hacia afuera, ¿no? El crecimiento es más bien todavía está interno, está protegido, además está fuertemente protegido porque estas son espadas, o sea, no es una, o sea, está polenteado esa protección. Pero en el medio se interpone el juicio, como una demanda externa, ¿no? Como si algo, aparte con una trompeta enorme, re goma, denso para mí, que como estructuralmente se corresponde bastante con esta, me parece que esa demanda externa viene más por el lado de no, se requieren resultados visibles, ¿no? Producto de las cosas que se hacen. Sí, de las cosas que se hacen, de las cosas por las cuales uno se interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener el entusiasmo por las cosas? Yo acá, como también la pregunta era un poco abstracta y yo quería un poco entender si estaba yendo por el lugar correcto, ¿no? No solamente porque uno no interpreta solamente lo que está adelante de sus ojos, sino que además también juega un poco algo del orden de lo intuitivo o digamos, sí, del orden de lo intuitivo y también un poco de lo arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, a veces es interesante sacar algunas cartas a ver si eso es apoyado también por las imágenes, un poco más. Entonces saqué dos más, una para ver cómo seguía eso y una para ver desde cuál era digamos, la exigencia externa, ¿no? A ver. ¿Qué pasa con esto? Que me encanta. Me corrobora un poco la importancia de los estadios, digamos, la importancia de lo numérico, que yo intuía acá en este pasaje del 3 al 2 interrumpido por el juicio, pero que sumándose un 4 y sumándose un 1, 1, 2, 3, 4, me corroboran que hay algo acá de las instancias de proceso que es importante. Y miren qué interesante lo que pasa. Del 2 de espadas, digamos, de eso protegido por esas barreras más firmes, como esa vitalidad o eso que crece adentro en vez de crecer hacia afuera, se sigue, digamos, el movimiento se sigue disminuyendo, contrayendo el proceso, pero aparecen unas de oros. Es decir, que si uno le da espacio a esto, digamos, al proceso interior, por decirlo de alguna manera, a guardar la vitalidad, protegerla, además fíjense qué vibrante esa flor maravillosa, como cuántas posibilidades expansivas tiene, eventualmente esto eclosiona y esto, ¿no? Como si esta flor fuese esta, puede empezar a desperezarse, digamos, a crecer verdaderamente, como acá están estas cosas que están como en proceso de despliegue, arrancando su despliegue, pero pero tranqui, desde cero, desde uno, ¿no? Como, no acá, ¿no? Fíjense cómo hay como un retroceso, acá están tres, como ya queriendo que eso eclosione de producto, y es como, no, para, todavía falta mucho interno antes de que eso adquiera alguna forma más concreta, más sustanciosa, que empiece a crecer de uno. Lo que pasa es ¿cuál es la bajada, digamos, que se hace desde acá arriba, que interrumpe este proceso de decrecimiento o de contracción? Esto, que crezca más, que crezca más, que crezca más, que crezca más. Viene en el orden de lo acumulativo y de lo material. Yo diría que como mensaje, cómo mantener el entusiasmo por las cosas es tan efímero que asusta, no tratar, porque esto es re difícil y yo entiendo que es re difícil, tratar de no ir a merced de los ritmos que se imponen colectivamente en este mundo, que son ritmos de crecimiento, de producto objetivo, objetal, de cada vez más cosas, ¿no? Como de solidificación en la materia o en el plano de los objetos, intentar protegerse de esa bajada para permitir que el proceso se lleve a cabo en el ritmo que le corresponde a ese proceso y además ir contracorriente, animarse a ir contracorriente de eso, que es que si se pide de afuera que cada vez dé más, que dé rápidamente fruto lo que a uno lo entusiasma, entonces hay que intentar tener la fortaleza, que acá además, fíjense cómo se arma, espadas, no, pone como bien el límite, no, yo no voy a dejar que el ritmo de lo que a mí me entusiasma y me gusta sea impuesto desde afuera, que sea afuera, digamos, eso más colectivo que hice, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un resultado? ¿Para cuándo un crecimiento? ¿Para cuándo una acumulación? No, el proceso es al revés, hay que
digamos, contraer, llevar hacia adentro, que el crecimiento sea interior, que el proceso sea interior, antes de que pueda, digamos, verse como una semilla más del orden de lo material, ¿no? Es re difícil en este mundo, pero me parece que ese entusiasmo efímero que tenemos por las cosas muchas veces tiene que ver con eso, con que si no vemos al toque un resultado, una cosa concreta, que nos devuelva que lo que estamos haciendo está bueno o que vale la pena estar interesado en eso, al toque nos desinflamos y quizá eso no es algo que es tan orgánico, ¿no? Como si no que es más bien esa especie de picacesos que tenemos todo el tiempo en este mundo capitalista, que es el de más para afuera, más y más para afuera, más y más para afuera. Es un trabajo difícil, es un trabajo de trinchera, ¿no? Es un trabajo guerrero, el de ir en contra de eso, pero es un trabajo necesario para que verdaderamente esa semilla prenda. Bueno, eso sería todo. Bueno, gracias. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ver estos videos y aguardo sus comentarios a ver qué les parecen estas lecturas y si tienen cosas propias para aportar. Muchas gracias.